Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. We're climbing maintain 3000 and we're running out of system. 25 de enero de 1990. En una fría noche de invierno, sobre la costa este de Estados Unidos, un Boeing 707 de la compañía Avianca lucha contra las condiciones climatológicas y el agotamiento de combustible. A bordo, la tensión es palpable, la comunicación con la torre de control se vuelve desesperada, y cada minuto que pasa acerca a la agotada tripulación y a los pasajeros a un desenlace incierto. Esta es la historia del vuelo 052 de Avianca. 25 de enero de 1990. Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, Colombia. Un Boeing 707-321B de Avianca, matrícula HK 2016, se encontraba en la puerta de embarque, ultimando los detalles para un vuelo internacional hacia el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. La aeronave tenía casi 23 años de antigüedad. Fue fabricada en junio de 1967 y hasta el año 1977 había pertenecido a Pan Am. Hasta este momento, había acumulado más de 61.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 4 motores JT-3D, modificados con hash kits para reducir el ruido. Había salido de Bogotá a la 1:10 de la tarde y estaba realizando una escala técnica para permitir el embarque de los últimos pasajeros. Mientras tanto, la tripulación técnica revisaba las condiciones meteorológicas en su destino y realizaba los cálculos de combustible necesarios para este vuelo internacional. Calcularon un 5% adicional de combustible debido a los hash kits y otro 5% extra debido a la antigüedad de la aeronave. Aunque se trataba de una aeronave robusta, se encontraba en un punto en que, debido a su antigüedad, su consumo de combustible era ligeramente mayor de lo habitual, por lo que el ingeniero de vuelo decidió cargar 7.000 libras adicionales de combustible. Estas reservas adicionales otorgaban unos 27 minutos extra de vuelo, un margen de seguridad crucial para la tripulación, teniendo en cuenta el congestionado espacio aéreo en el aeropuerto de destino. Este vuelo, programado como el 052 de Avianca, sería directo desde Medellín, y los cálculos iniciales del plan de vuelo indicaban una duración de 4 horas y 40 minutos. Sin embargo, los pilotos sabían que su destino, el aeropuerto JFK, era uno de los más concurridos del mundo, y cualquier eventualidad podría complicar la llegada. El capitán de la aeronave era Laureano Caviedes, de 52 años. Con una amplia experiencia en vuelo, había acumulado unas 16.700 horas hasta ese momento, la mayoría de ellas a bordo del Boeing 707. A su lado, se encontraba el primer oficial Mauricio Klotz, de 28 años, con aproximadamente 2.400 horas de experiencia de vuelo. Klotz, aunque más joven, tenía un dominio del inglés superior al del capitán, por lo que sería el encargado de las comunicaciones en inglés con los controladores estadounidenses. Klotz llevaba 3 años trabajando para Avianca y acumulaba 64 horas de experiencia en el Boeing 707, de las cuales 13 fueron en vuelos nocturnos. Junto a ellos, en la cabina, se encontraba el ingeniero de vuelo Matías Moyano, de 45 años de edad. Moyano contaba con 23 años de experiencia en Avianca, sumando un total de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 fueron en el Boeing 707, incluyendo 1.000 horas nocturnas. A las 3:08 de la tarde, la torre de control del aeropuerto en Medellín dio la autorización para el despegue. El vuelo 052 inició su recorrido en la pista 36, acelerando hasta alcanzar la velocidad de despegue y elevándose con rumbo al norte. Los 149 pasajeros, junto con los 9 miembros de la tripulación, se preparaban para el largo trayecto que les esperaba hasta llegar a su destino. La atmósfera a bordo era calmada, y el despegue fue exitoso y sin contratiempos. El vuelo alcanzó su altitud de crucero de 37.000 pies, casi 11.300 metros, donde la tripulación comenzó a sentirse confiada y tranquila. Mientras sobrevolaban el Caribe, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, el capitán Caviedes, al tanto de las condiciones meteorológicas, estaba preparado para un posible retraso. A medida que el vuelo 052 se acercaba al noreste de Estados Unidos, el clima en Nueva York empeoraba, afectando las operaciones en el aeropuerto Kennedy. Las tormentas en Nueva York generaban fuertes vientos,
y una visibilidad reducida a 400 metros, complicando los aterrizajes. La única pista operativa en el aeropuerto John F. Kennedy era la 22 izquierda, y esto provocaba una gran congestión de tráfico aéreo, con aviones que acumulaban tiempos de espera de hasta 1 hora. La tripulación del vuelo 052 estaba al tanto de la situación y confiaba en que el combustible adicional les permitiría enfrentarse a cualquier retraso razonable. A las 5:28 de la tarde, el Boeing 707 entró en el espacio aéreo de Estados Unidos bajo el control del tráfico aéreo de Miami. En ese momento, el capitán Caviedes decidió que el primer oficial Klotz se encargase de las comunicaciones, ya que su nivel de inglés era mayor y podría transmitir las instrucciones con mayor claridad. No obstante, aunque Klotz entendía bien el inglés, tenía ciertas dificultades para expresar con precisión las órdenes del capitán, lo que complicaría las comunicaciones. En ese momento, el vuelo había consumido aproximadamente 1/3 del combustible. El capitán Caviedes revisó las reservas y confirmó que disponían de suficiente combustible para realizar un patrón de espera en caso de ser necesario. Si las condiciones empeoraban, podrían desviarse a Boston como aeropuerto alternativo. Al aproximarse a Virginia, la tripulación fue notificada de la necesidad de realizar un patrón de espera, debido a la alta congestión en el aeropuerto John F. Kennedy y a las malas condiciones meteorológicas en Nueva York. A las 7 de la tarde, el vuelo 052 recibió instrucciones para entrar en un patrón de espera sobre Norfolk, a 260 millas náuticas, 481 kilómetros, de su destino final. La tripulación calculó que con el combustible disponible podrían realizar la espera sin problemas y retomar su trayecto hacia Nueva York. Sin embargo, esta primera espera duró 19 minutos y la inquietud comenzaba a palparse en la cabina. A las 7:43 de la tarde, el control aéreo ordenó al vuelo 052 que entrase en un segundo patrón de espera en la intersección Bottom, ubicada cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros del aeropuerto John F. Kennedy. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. Control maintain 3000 and we're running out of fuel. Esta espera se alargó por 29 minutos más, agotando gran parte del combustible destinado para la reserva y entrando en el límite de lo que consideraban un margen seguro para continuar hacia Nueva York. La tripulación barajó la posibilidad de desviarse hacia Boston, pero las condiciones meteorológicas también eran desfavorables en esa zona, por lo que lo descartaron. Además, el hecho de llevar en espera tanto tiempo les hacía pensar que el control aéreo les daría en breve una autorización para continuar hacia el aeropuerto. Decidieron seguir en espera y utilizar el combustible de reserva para esta aproximación final. A las 8:10 la situación se volvió crítica. El vuelo 052 había consumido prácticamente todo el combustible destinado al patrón de espera y entraba en la fase de consumo de la reserva final. Este era el punto de no retorno, ya que si seguían en el aire, no tendrían combustible suficiente para llegar a un aeropuerto alternativo. La tripulación, bajo una situación de tremendo estrés, discutía las posibilidades. Si recibían la autorización de aterrizaje en el aeropuerto Kennedy en breve, no habría problema. Pero si continuaban en espera, se enfrentarían a un riesgo inminente de quedarse sin combustible. Ante la delicada situación a punto de quedarse sin combustible, el primer oficial Klotz comunicó al controlador en inglés que necesitaban prioridad. Sin embargo, cometió un error crucial. No utilizó la terminología específica de emergencia, que habría obligado al controlador a dar prioridad inmediata al vuelo. Finalmente, a las 8:48, el controlador del tráfico aéreo de Nueva York indicó al vuelo 052 que continuara en espera en CAMRN, un punto a 39 millas náuticas, 72 kilómetros, del John F. Kennedy. And Avianca 052 Heavy, I'm going to bring you about 15 miles northeast and then turn you back on for the approach. Is that fine with you and your fuel? I guess so, thank you very much. A las 8:55, el primer oficial volvió a intentar comunicar su situación de falta de combustible, pero nuevamente su mensaje fue confuso y no logró transmitir la gravedad de la situación al controlador, quien no interpretó la solicitud como una emergencia. Avianca 52, climb maintain 3000. Negative, sir, we're just running out of fuel. We're good, okay, 3000, I'll be good. Okay, turn left heading 310, sir. A las 9:05, el vuelo 052 recibió finalmente la autorización para iniciar el descenso hacia el aeropuerto.
En ese momento, la tripulación se sintió aliviada, confiando en que aunque la situación de combustible era crítica, podrían gestionarla si conseguían aterrizar en el primer intento. Sin embargo, la densa niebla y la baja visibilidad dificultaban el aterrizaje, y la única pista operativa continuaba siendo la 22 izquierda, la cual aún tenía una alta congestión de tráfico aéreo. El descenso comenzó con normalidad, pero al acercarse a la pista, el sistema de aterrizaje instrumental, ILS, y el indicador de senda de planeo no eran suficientes para ver las luces de la pista debido a la intensa niebla. El indicador de senda de planeo hace referencia al glide slope en inglés. Este sistema es una parte del ILS, Sistema de Aterrizaje Instrumental, que ayuda a los pilotos a mantener la trayectoria de descenso correcta mientras se dirigen a la pista, guiándolos en el ángulo exacto para el aterrizaje. A menos de 2 millas de la pista, 3 kilómetros, el sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, comenzó a emitir varias alertas de pull up, indicando que la tripulación debía corregir la altitud para evitar una posible colisión con el suelo. Sin referencias visuales de la pista, el capitán decidió abortar el aterrizaje y realizar un procedimiento de go-around, un giro y ascenso para intentar otra aproximación. Klotz, el copiloto, informó al controlador de su maniobra, pero una vez más, omitió declarar formalmente la emergencia de combustible. Executing a mass approach Avianca 052 Heavy. Avianca 052 Heavy, roger. Probably maintain 2000, turn left heading 180. Have maintain 2000, 180 heading. Avianca 052, you're making the left turn, correct, sir? That's right, to 180 on the heading, and we'll try once again, we're running out of fuel. Tras el primer intento fallido de aterrizaje, el controlador del aeropuerto John F. Kennedy indicó al vuelo 052 que ascendiera nuevamente a 2000 pies, 609 metros, y realizara un giro para volver a entrar en el patrón de aproximación. En la cabina de mando la situación era desesperante. El nivel de combustible estaba peligrosamente bajo, y el ingeniero de vuelo advirtió al capitán y al primer oficial que no era suficiente para mantenerse en el aire mucho más tiempo. El capitán, consciente de la situación crítica, pidió al copiloto que informara al controlador de la emergencia, pero Klotz, una vez más, no usó el término Mayday o Fuel Emergency, que hubiese obligado al controlador a dar prioridad absoluta al vuelo. Esta falta de claridad y formalidad en el lenguaje técnico hizo que el controlador no comprendiera la gravedad real de la situación y continuara dándoles instrucciones de manera rutinaria. A medida que la tripulación realizaba el giro para retomar la aproximación, el consumo de combustible continuaba. El ingeniero de vuelo, cada vez más alarmado, insistió en que la situación era insostenible y que deberían haber aterrizado en el primer intento. Sin embargo, para los pilotos, declarar una emergencia en ese momento parecía una medida desesperada, y de manera implícita se aferraron a la idea de que recibirían a tiempo la autorización para una segunda aproximación. Alrededor de las 9:13, mientras el Boeing 707 intentaba alinearse de nuevo con la pista para el segundo intento de aterrizaje, el nivel de combustible en los tanques se agotó. La única opción era descender, pero ya era demasiado tarde para un aterrizaje seguro. Los motores, sin suministro de combustible, comenzaron a apagarse uno por uno. La situación se volvió caótica, y la cabina de mando se llenó de alertas de fallos de sistemas y señales de pérdida de potencia. El primer motor en apagarse fue el número 4, seguido del número 3. Avianca 052, just lost 2 engines and we need the priority, please. Avianca 052, turn left heading 250, intercept the localizer. Roger. La tripulación trató de mantener la calma, mientras el ingeniero de vuelo alertaba sobre el apagado inminente de los 2 motores restantes. Sin potencia en los motores, el avión se convirtió en un planeador, y los pilotos intentaron desesperadamente mantener el control. Las alarmas de baja altitud y proximidad al suelo sonaban de forma constante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por evitar lo peor. A las 9:15, los 4 motores se apagaron, mientras el avión descendía sin posibilidad de recuperación. En un último intento por minimizar los daños, la tripulación intentó dirigir el Boeing hacia una zona menos poblada. La falta de comunicación efectiva y la decisión de no declarar una emergencia clara había sentenciado su destino. El Boeing 707 de Avianca finalmente impactó en una zona boscosa en Cove Neck, Long Island, a unos 16 kilómetros del aeropuerto. La estructura del avión se fracturó con el impacto,
y los restos quedaron dispersos entre los árboles. La escena del accidente era dantesca. En el lugar del impacto, 73 personas perdieron la vida, mientras que otras 85 sobrevivieron, aunque muchas con heridas graves. Además, el frío y la oscuridad de la noche hacían que las labores de rescate fueran aún más complicadas. Los primeros equipos de emergencia llegaron poco después del accidente. Inmediatamente asistieron a los supervivientes, sacando a los pasajeros atrapados de entre los restos y trasladando a los heridos a los hospitales cercanos. La pérdida de tantas vidas marcó un punto crítico en la historia de la aviación. Este accidente puso en evidencia graves problemas en la gestión del combustible y en la claridad de la comunicación entre pilotos y controladores aéreos en situaciones críticas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB de Estados Unidos, se encargó de investigar las causas de este trágico accidente. El análisis incluyó la revisión de las grabaciones de la cabina de mando, las conversaciones entre los pilotos y los controladores, y el estado técnico del avión. La investigación reveló una serie de fallos en la cadena de decisiones y comunicación, que culminaron en la catástrofe. Uno de los hallazgos clave fue la falta de una comunicación clara por parte de la tripulación sobre la situación crítica de combustible. Aunque el primer oficial intentó informar a los controladores de que estaban bajos de combustible, nunca utilizó el término de emergencia Mayday, ni Fuel Emergency, que habrían alertado al controlador de la gravedad de la situación y le habrían obligado a darles prioridad en el aterrizaje. Esta omisión fue señalada como un error crucial en la investigación. Además, la NTSB concluyó que el estrés, la fatiga acumulada de la tripulación y la barrera lingüística contribuyeron a una serie de decisiones erróneas. El capitán Caviedes y su tripulación se vieron abrumados por la acumulación de instrucciones de espera y el deterioro progresivo de la situación de combustible. También se observó que el inglés técnico de los pilotos no era suficiente para manejar situaciones complejas de emergencia, lo que llevó a una falta de claridad en las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. La investigación también descubrió que aunque el controlador de tráfico aéreo no estaba completamente informado de la emergencia de combustible del vuelo 052, hubo oportunidades para que detectara la urgencia de la situación, a partir de los términos ambiguos que usaron los pilotos. Sin embargo, al no existir una declaración de emergencia oficial, el controlador no dio prioridad al avión, lo que contribuyó directamente en el accidente. El accidente del vuelo 052 de Avianca provocó un cambio significativo en los procedimientos de emergencia y en la formación de las tripulaciones en comunicación internacional. Una de las recomendaciones principales de la NTSB fue la necesidad de estandarizar la terminología de emergencia, especialmente en casos de bajo combustible, para evitar interpretaciones ambiguas que pudieran poner en peligro la vida de los ocupantes. Como resultado, se implementaron protocolos en los que se especifica que en una situación de bajo combustible, los pilotos deben utilizar las palabras Mayday o Fuel Emergency para alertar a los controladores de tráfico aéreo de la situación crítica. Esta nueva normativa tiene como objetivo garantizar que las tripulaciones reciban la máxima prioridad en el aterrizaje, en situaciones de emergencia. Además, la tragedia del vuelo 052 impulsó una revisión de los requisitos de competencia lingüística en inglés para tripulaciones internacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, introdujo estándares de competencia en inglés que se aplican a pilotos y controladores aéreos con el fin de evitar malentendidos y mejorar la claridad en las comunicaciones. El accidente también llevó a la implementación de mejoras en la gestión del tráfico aéreo, en aeropuertos de alta densidad como el John F. Kennedy. Se establecieron medidas para que los controladores identifiquen de manera más efectiva los vuelos con poco combustible, con el fin de darles prioridad en situaciones de congestión aérea. La tragedia del vuelo 052 de Avianca dejó una huella imborrable en la aviación y se convirtió en un caso de estudio fundamental para las autoridades y los profesionales del sector aéreo. Las lecciones aprendidas en este accidente fueron aplicadas en protocolos y regulaciones que han permitido mejorar la seguridad de la aviación civil a nivel mundial. Aunque el precio de estas lecciones fue alto, el legado del vuelo 052 ha contribuido a salvar vidas, al reducir el riesgo de que una tragedia similar ocurra en el futuro. Este accidente nos recuerda la importancia de una comunicación clara y precisa, especialmente en situaciones de emergencia. La estandarización de la fraseología de emergencia y la formación en idiomas se han convertido en pilares fundamentales de la seguridad aérea. Estos elementos proporcionan a la tripulación
las herramientas necesarias para afrontar situaciones críticas y garantizan una respuesta rápida y eficaz por parte de los controladores. Honremos la memoria de las víctimas de aquel trágico accidente.